Newton, un virus y mis primeras prácticas. Conexiones. En este año tan poco usual, lleno de barbijos y alcohol en gel, streaming y clics, quiero relatar mi experiencia pedagógica de la misma manera, puesto que año tras año se redactan millones de estas y todas siguen un patrón muy marcado: cursar cierta cantidad de años en el profesorado, capacitarse, realizar planificaciones, entrar al aula con un nudo en la garganta, adaptarse a un X número de estudiantes, entre otras cosas. Pero este año no. Este año, al menos en Argentina, ningún practicante entró físicamente a un aula o conoció e interactuó presencialmente con sus estudiantes. Por eso, quiero que mi narrativa sea única. Quiero que en los años siguientes mis colegas la lean y puedan sentir lo que fue ser docente en plena pandemia. Por ende, quiero comenzar citando a Isaac Newton, quien fue uno de los primeros en establecer leyes científicas y enseñarlos que el universo se podía entender en términos matemáticos exactos, especialmente con sus leyes del movimiento y de la gravitación universal. La primera ley del movimiento o principio de inercia dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro cuerpo, éste seguirá moviéndose en línea recta y con la misma velocidad indefinidamente o quedará en estado de reposo. La segunda ley o principio fundamental dice que un cuerpo acelera de forma proporcional a la fuerza que se le aplique. La tercera ley dice que todo cuerpo que ejerce una fuerza sobre otro recibirá una fuerza de igual intensidad, pero en sentido contrario. Es el principio de acción y reacción. Ahora bien, se preguntarán, ¿por qué cito a Newton y a sus tan famosas leyes? La respuesta es muy sencilla. Es parte por mi fascinación a todo lo referido a la ciencia. Por otra, es porque no encuentro mejor manera como divulgadora científica de relacionar la vida cotidiana con un tema tan complejo como lo son estas leyes. Como bien dice la primera ley, si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, éste seguirá moviéndose en línea recta y con la misma velocidad indefinidamente o en estado de reposo. Tomaremos a nuestro sistema educativo y nuestra forma de dar clases como un cuerpo. El mismo permanecería moviéndose en una línea relativamente recta y con la misma velocidad, ya que, a pesar de las pequeñas modificaciones que fue sufriendo, aún se hace presente en las aulas del país las ideas homogeneizadoras con las cuales fueron planteadas inicialmente las escuelas, actualmente cubiertas por un arbitrario discurso de inclusión e integración. Tomaremos al COVID-19 como el cuerpo que viene a actuar sobre el otro, impactando de tal manera que le da un giro gradual a la dirección que por tantos años éste seguía. Es aquí donde entra en juego la segunda ley, la cual dice que un cuerpo acelera de forma proporcional a la fuerza que se le aplique. Debido a este hecho inesperado que azotó con fuerzas nuestras vidas y llegó a marcar un precedente histórico en la educación, deteniendo el funcionamiento normal del mundo y obligándonos a enfrentar el aislamiento, el miedo, la inseguridad y el dolor que esta pandemia está causando, acelerando completamente el mundo que nos rodea y reduciendo tanto nuestras actividades diarias como la educación a pantallas, PDFs, videollamadas y videos, para lo cual ninguno estaba preparado. Es decir, a nuestro sistema educativo se le aplicó una fuerza tal que todo lo conocido cambió. La forma de planificar, las actividades, las prácticas pedagógicas didácticas, las formas de interactuar y comunicarse. Suponemos que esta aceleración podría haber sido menos brutal si hubiésemos entendido que, en la estática situación que nos encontrábamos, no estábamos alcanzando el verdadero propósito de enseñar. Ya nada podemos hacer para cambiar los hechos ocurridos. Solo podemos pensar en cómo adaptarnos a la nueva velocidad del mundo, y particularmente a nuestros estudiantes,
quienes, en muchos casos, estaban menos preparados para afrontar la virtualidad que nosotros. Quiero aclarar que al decir que estaban menos preparados que nosotros, es porque el hecho de haber nacido en una sociedad digitalizada no significa igualdad de digitalización o acceso a ella. Llevando lo dicho a un caso puntual, puedo citar a dos de mis estudiantes, con quienes me costaba mucho comunicarme por el grupo en común que teníamos, debido a que ellos no contaban con acceso a Internet continuamente en sus hogares. Y cuando lograban tener conexión, era gastando los datos de sus propios móviles, lo cual implicaba una fuerte demanda económica que explicaron no tenerla siempre. Profe, yo en mi casa no tengo wifi, no puedo cargar crédito en el celu, porque no tenemos plata. Profe, nos quedamos sin wifi en casa y recién pudimos conectarnos de nuevo. No le había entregado el trabajo porque no tenía crédito en el celu. Llegando a la tercera ley de Newton, la cual plantea que todo cuerpo que ejerce una fuerza sobre otro recibirá una fuerza de igual intensidad y en sentido contrario. Siguiendo con la idea inicial, tomaremos a la pandemia como la acción, tan demoledora como se planteó anteriormente, y como reacción al sistema educativo. Docentes, estudiantes, practicantes, profesores, entre otros, quienes reaccionamos rápidamente para intentar ponernos de pie y llevar a cabo el acto más noble que nos brinda la docencia, que es el de enseñar y aprender. Pero esta vez fue detrás de una pantalla, siendo testigos de muchas carencias que duelen y generan impotencia. Para finalizar con las leyes de Newton, no se puede dejar de mencionar la famosísima ley de la gravitación universal, con la cual dedujo que la fuerza con que dos masas se atraen es proporcional al producto de sus masas dividido por la distancia que las separa al cuadrado. Es decir, esta ley implica que mientras más cerca y más masivos sean dos cuerpos, más intensamente se atraerán. A esta ley la quiero abarcar de la forma más personal posible, con los ojos brillosos y el corazón en la mano, cambiando los cuerpos analizados por el cuerpo Sol y los cuerpos que componen al Instituto Superior de Formación Docente Mariano Moreno, especialmente los que conformamos el profesorado de educación secundaria en química, quienes siempre nos destacamos por la unión, el compañerismo y la solidaridad que nos caracterizan. Y como el COVID-19, lejos de separarnos, nos unió más. Somos cuerpos que del momento cero estuvimos extremadamente cerca, pero esta situación nos hizo atraernos aún más, pensando que somos tan fuertes juntos como débiles separados. Esto fue posible gracias al acompañamiento incondicional que nos fuimos brindando a lo largo de nuestro recorrido, no solo haciendo referencia a mis compañeros, sino también a los docentes quienes nos brindaron contención, conocimiento y seguridad. Si bien el futuro es incierto, siempre nos atraeremos y trabajaremos desde la unión para conseguir cada una de nuestras metas. Resulta irónicamente gracioso pensar que nuestras prácticas comenzaron con la creación de un grupo de WhatsApp, perdiendo así el contacto cara a cara, situándonos en un espacio distante y frío separado por pantallas. Fue muy doloroso asimilar que las ideas y expectativas que fui creando en mi recorrido ya no encajaban en este mundo, que ninguna de las corrientes pedagógicas brindaban una respuesta, que ninguna herramienta didáctica era completamente efectiva para potenciar la educación, que las chaquetillas guardadas y los portafolios vacíos nos recordarían lo hermoso que era llegar a un aula y poder dejar la mochila diaria que inconscientemente vamos cargando por el mundo para poder brindarle lo mejor de nosotros a cada uno de nuestros estudiantes, aprendiendo diariamente a cómo enseñar y aprender con este desfasaje de roles y funciones que estamos viviendo.
creo que es necesario comprender la magnitud de la situación en la cual nos encontramos. Somos prácticamente pioneros en Argentina de las prácticas docentes virtuales. Y como todo pionero, nos toca el ensayo-error. Nos toca buscar o mejor dicho, las formas correctas de llevar a cabo nuestra labor desde la calidad educativa. Personalmente, en el siglo XXI, jamás pensé que sería o me sentiría pionero en la educación, pero así me siento. Siento que debo buscar la forma de llegar a mis estudiantes, de hacerlo de tal manera que, si esto continúa, no nos quedemos varados. No digamos, bueno, entregó el trabajo, ya cumplió y ya cumplí, porque esto sería una mezcolanza de excusas que no nos llevarán a ningún lugar. Actualmente y de manera inconsciente, somos científicos situados en la fase del ensayo-error, buscando un cauce por el cual guiar esta educación virtual, alejados del espacio físico y de lo conocido áulicamente, imposibilitados a realizar ciertas actividades metacognitivas como lo son la observación del proceso de aprendizaje, la transposición didáctica y la relación docente-alumno, dejándonos en la incertidumbre sobre ciertas técnicas y su eficacia en el aprendizaje significativo de cada estudiante. Para concluir, quiero incentivar a los docentes y practicantes a fomentar la ciencia desde los hogares, debido a que mis estudiantes respondieron positivamente a la secuencia didáctica que consistía en realizar un experimento casero. Ellos recalcaron esta actividad diciendo que les había resultado muy alentador. No sabía que se podían hacer experimentos que parecen difíciles con tan pocas cosas y en mi casa, dijo un alumno. Voy a finalizar mi narrativa desde mi perspectiva humana, recordándonos lo frágil que es el mundo y cómo debemos ir mutando para ser mejores, debido a que si no cambiamos urgentemente la concepción de lo que es ser docente en el siglo XXI, jamás podremos cumplir con nuestro verdadero rol. Jamás podremos asistir correctamente a las trayectorias de nuestros estudiantes y mucho menos ser guías en sus procesos de aprendizaje. No hay nada más reconfortante para un docente que el aprendizaje significativo de cada uno de sus estudiantes. Al fin y al cabo, como dice Feldman, poner a alguien en el lugar de estudiante es lo mejor que la enseñanza puede hacer, porque el estudiante es el que aprende y la enseñanza consiste en generar ese camino, generar que al final del proceso dos sepan lo que al principio solo sabía uno.